Bendiciones del Señor, mis amados hermanos. Qué tremendo gozo y qué tremenda alegría poder estar una vez más en una transmisión totalmente en vivo a través de Luz y Vida Radio, un ministerio patrocinado por Luz y Vida y Rema Internacional. Así que, mis amados del Señor, en esta hermosa hora te quiero dar esa más cordial bienvenida a esta transmisión que hemos diseñado para poder traer un direccionamiento y una edificación poderosa para tu vida. Así que, mi amado hermano del Señor, te doy ese saludo, te doy esa bienvenida, esa calurosa bienvenida, y espero en el Señor podamos edificarte en gran manera en esta hora del día. Así que, mis amados del Señor, muchísimas gracias por su fidelidad a nuestra programación, y en este caso, en este programa, Conversando en Tiempos de Crisis. Mire qué tremendo, mis amados hermanos. Quiero pedirles de manera muy especial en esta hora que usted hagamos un ejercicio. ¿Qué le parece si en este momento usted le comienza a dar like, así como muy repetido? Like, me encanta, lo que a usted le guste, comience a darle así, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver cómo vemos en la transmisión. Así rápidamente, vamos, siga dándole like, que se vea ese like. Vamos, a toda esa gente que nos está viendo en este momento, en el nombre de Jesús, a toda esa persona, dele like, exactamente, dele, a ver cómo se ve. Mire qué hermoso se ve la transmisión en vivo por Facebook cuando usted le da like, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, qué tremendo, mire qué tremendo. Todas esas personas que están conectados, dele, que se ve ahí los corazones, los likes para arriba, mi amado hermano. Mire qué bendición, qué tremendo. Muchísimas gracias, mi amado hermano. Recuerde compartir la transmisión para que podamos bendecir a un mayor número de personas en este día, en esta hora. Bueno, qué tremendo. El día de hoy, mi amado hermano, tenemos otro invitado, una invitada especial en esta hora, de la casa, una hija de la casa, Luz y Vida Internacional y Rema Internacional. Y el día de hoy yo estoy completamente seguro que vamos a compartir, vamos a hablar cosas muy interesantes, porque como yo le prometí semanas atrás, íbamos a hacer una segunda parte, una segunda parte de lo que estuvimos hablando semanas atrás con la profeta Keila acerca de un direccionamiento profético. Y en nuestra segunda parte tenemos una vez más con nosotros aquí a la profeta Keila Raudales, al cual yo le voy a pedir que le demos una avalancha de like. Vamos, dele esa bienvenida a la profeta Keila, una avalancha de like, esa gente de Honduras, en el nombre de Jesús. Así que yo le voy a dar la más cordial bienvenida a la profeta Keila, y le voy a pedir que le dé un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo. Bendiciones a todos, siempre es un gusto poder saludarles, siempre es un gusto poder estar conectados con ustedes a través de Luz y Vida Radio. Hemos sido bendecidos a través de cada programación, y cada martes Dios ha hecho algo especial, y yo sé que Él tiene también algo especial para esta noche. Les bendigo, gracias por estar aquí con nosotros, y espero que su espíritu esté abierto, esté alerta para lo que el Espíritu Santo tiene hoy preparado. Amén, gloria a Dios, qué bendición. Mis amados hermanos, estoy completamente seguro que nuestra programación de hoy va a estar muy especial. Esta es la segunda parte, mi amado hermano, la segunda parte del tema direccionamiento profético. Mire qué tremendo, aleluya, gloria a Dios. Así que, mi amado del Señor, aleluya, le voy a pedir algo muy especial, mi amado hermano. No olvide compartir la transmisión, no olvide compartir esta hermosa transmisión que tenemos totalmente en vivo. Y le voy a pedir algo muy especial, mi amado hermano. Le voy a pedir que se quede allí conectado. ¿Por qué? Porque mire qué tremendo. El día de hoy, junto a la profeta Keila, esperamos tener un tiempo glorioso. Y qué tremendo, esperamos
su paciencia, porque muchas veces hemos tenido problemas con el internet, hemos tenido algunas situaciones por ahí en otros momentos, y bueno, le voy a pedir mucha paciencia para que usted se mantenga ahí conectado con nosotros totalmente en vivo. Mire qué bendición, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque bueno, queremos bendecirle, queremos edificarle, queremos en el nombre de Jesús poder tocar temas muy interesantes con respecto a el ministerio profético. Así que mi amado del Señor, quiero pedirle mucha paciencia. Si por algún momento llegamos a tener un asunto ahí de algún inconveniente, pero bueno, qué tremendo. Días atrás estuvimos tocando temas, mis amados hermanos, temas relacionados al ministerio profético, sobre todo asuntos que tienen que ver con el direccionamiento. Mire qué tremendo, direccionamiento profético. Y estos son asuntos muy importantes, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender a manejar en este tiempo. Son cosas muy importantes que tenemos que aprender a manejar a causa de los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero estamos viviendo tiempos donde la iglesia del Señor necesita, oiga bien, necesita ser direccionada. Y lo interesante de esto es que yo estoy completamente seguro que los profetas, mi amado hermano, han hablado y siguen hablando. Dios sigue direccionando a su pueblo y en este tiempo no va a ser la excepción. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Y es por eso que hacemos este tipo de programación, ¿verdad? Para poderle direccionar a usted y edificar en gran manera. Ahora, mis amados hermanos, al mismo tiempo nosotros sabemos que a la par de la palabra o del direccionamiento profético, pues se levantan falsos profetas o falsas profecías, falsos direccionamientos, que lo único que quiere es distorsionar y desenfocar al pueblo de Dios. Y bueno, lo que queremos hoy es desarrollar ese tipo de cosas. ¿Cómo usted puede discernir cuando Dios está hablando de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo pues a los principios bíblicos de la palabra? Pero antes de entrar de lleno a ese asunto, yo le quisiera pedir a la profeta Keila que nos hablara un poquito acerca de su llamado ministerial. Yo creo que usted está muy interesado en saber cómo Dios ha tratado con la profeta Keila en su caminar con Dios. Así que yo en esta hora en este momento los voy a dejar con la profeta Keila. Contanos, Keila, ¿cuál ha sido el proceso de Dios en tu vida? ¿Cómo Dios te llama? ¿Cómo Dios te confirma? ¿Cómo Dios te hace el llamamiento? ¿Y cómo Él te ha afirmado en el ministerio hasta el día de hoy? Llevo 4 años desde que me ungieron como profeta ya en oficio, pero antes de que eso pasara, realmente fue un proceso de muchos años atrás. Yo recuerdo que inicié estudiando en la Escuela Apostólica Rema. Años después de estar estudiando en la Escuela Rema, vino una palabra de la primera vez donde Dios a través de una profecía me estaba llamando al llamamiento del ministerio profético. Esa primera vez que Dios habló a mi vida, realmente no entendía por qué Dios me estaba, realmente no era algo que yo esperaba, algo que tiempo atrás yo ni tan siquiera me lo hubiera imaginado. Pero algo interesante que yo le puedo decir a usted, creo que los llamamientos tal vez de cada profeta es diferente, los procesos son diferentes. Cuando Dios me llamó al ministerio profético, ya yo me había preparado en lo que es el ministerio profético, haga la redundancia. Yo había estudiado a ese entonces que Dios me llama, me da la palabra por primera vez. De ahí cuando Él me confirma, para que eso llegara, Él ya me había preparado, ya yo tenía el conocimiento, ya manejaba muchos términos, por decirlo así, del ministerio profético. Yo podría decir entonces que Él primero me preparó
luego me llamó y luego me confirmó. En otros casos puede ser diferente, pero una vez de que él confirma mi llamamiento, yo entré en un proceso que una vez yo leí en un libro profético que dice que todo profeta tiene que pasar por el molino de Dios, y créame que literalmente yo pasé por el molino de Dios. Eso fue por muchos años donde él me iba procesando y me iba preparando, donde él iba quitando lo que era un obstáculo en mi vida, donde él iba poniendo lo que yo necesitaba. Esto duró muchos años. Créanme que no es fácil. Yo les digo a muchas personas que la mayoría dicen, ¿usted qué quiere ser? No, yo quiero ser profeta. Y yo no olvido esa frase que leí en un libro del apóstol Ronnie que dice, todo profeta maduro debe ser pasado por el molino de Dios. Y si usted se imagina literalmente lo que es pasar por un molino, que eso lo deshace, si usted mete, no sé, maíz, lo deshace hasta que sale una masa y usted puede crear algo nuevo. Literalmente yo puedo decir que como profeta fui pasada por el molino de Dios. Es un proceso, como le digo, no de un mes, fue de muchos años, un proceso que no fue, que podría decir difícil, pero que yo ahora reconozco que fue necesario. Siento que tuve que pagar un precio para realmente yo como que hice un reto, un pacto con Dios. Si me vas a usar, yo quiero esto y esto que sea de la misma manera. Y yo le dije, estoy dispuesta a entregarte lo que tú me pidas. Y créame que Dios se lo tomó bien en serio. Puedo decirlo así literalmente, Él se lo tomó bien en serio y realmente tuve que entregar. Sé que todavía, como todas las personas, estoy en proceso. Sé que todavía Dios está obrando en mí porque sigo siendo barro en manos del alfarero. Y créanme de que ahora puedo decir, ha valido la pena. Vale la pena hacer ese compromiso con Dios, vale la pena entregarle lo que Dios le pide. No es fácil, como ser humanos no es fácil, pero cuando nosotros de verdad amamos lo que el propósito de Dios en nuestra vida, cuando de verdad estamos interesados en dar el 100, una de las cosas que le dije a Dios, yo te prometo dar el 100 en todo lo que haga. Yo, a partir de que Dios me llamó en todas las áreas ministeriales, yo empecé a ejercer proféticamente. Si, por ejemplo, Ministerio de Artes, Presencia de Dios, que yo lo dirijo, yo le di un giro profético, nos movemos bajo esa línea profética como arte, y en todo lo que en las áreas ministeriales que yo sirvo, le he tratado de dar el giro profético. Soy pastora Lucy Vida Tocoa, ya por más de 3 años. Creo que somos un ministerio que nos hemos ido fuertemente por la línea profética. Me he enfocado en las nuevas generaciones y que haya un avance, que haya un legado, y de verdad levantar a aquellos jóvenes. Creo que es uno de algo que yo les pedí a Dios, que me diera la oportunidad de levantar a los jóvenes, las nuevas generaciones, los niños, en unciones mayores de las que yo había visto o de lo que yo podía experimentar. Yo espero, siempre ese fue mi anhelo, ese ha sido uno de los anhelos que yo puse en ese pacto con Dios, que me da la oportunidad de levantar las generaciones proféticamente, y es lo que estaba haciendo desde niños pequeños, levantarlos proféticamente, apostólicamente, de acuerdo al llamado que ellos tienen. Y llegar aquí, créanme que no fue fácil. Simplemente es hacer un pacto, tener un compromiso entre aquel que lo llama, pero aquel también que yo sé que una vez de que yo cumpla mi parte, Él me va a respaldar, y ha sido difícil, pero crean que es lo más maravilloso que yo puedo decir que ha pasado en mi vida. Bueno, qué tremendo, qué tremendo. Sin duda, para llegar a donde Dios nos quiere llevar, tenemos que ser sumamente procesados en el espíritu, y el ministerio profético es uno de esos ministerios que Dios establece con el fin de traer un direccionamiento a la iglesia. La Biblia dice: sin visión el pueblo se desenfrena. Hay otra versión que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, la iglesia. Entonces imagínese, usted sale por la calle en su carro y de repente se queda sin freno. Imagínense qué tremendo, sería catastrófico. Entonces, de la misma manera, qué catastrófico sería si en la iglesia
no hubiesen profetas del Señor que nos trajeran un direccionamiento profético, visión, profecía, que nos pudiesen marcar la pauta o encarrilarnos en el camino. Yo entiendo, según la palabra, que cada vez que el pueblo de Israel se torcía en sus caminos, se iba por otros caminos, entonces Dios enviaba a sus profetas y aparecían en el momento preciso para Dios no solamente recordarles que tenían un Dios. Una vez que ellos se acordaban que tenían un Dios, Dios les recordaba que ese Dios todavía seguía ahí vigente. Y gracias a Dios por los profetas. Y el Ministerio Luz y Vida cuenta con la profeta Keila, que ha sido levantada en áreas de la danza, la guerra espiritual y el ministerio para, pues, dichosamente levantar una generación y también hablarnos Dios a través de su vida. Y es curioso, Keila, porque la gente tiene la tendencia a creerle más a mucha gente, a muchos profetas, que dentro de sus profecías, en vez de infundir esperanza, infunden temor. Es curioso que la gente sea más susceptible y crea que lo profético está solo para traer juicio de Dios. Y mientras la persona que esté hablando infundan temor, como que provoca en el corazón de las personas una reacción más inmediata. Vale recalcar que los profetas de Dios, cuando hablan de parte de Dios, lo hacen con el propósito de provocar una reacción inmediata. No es como cuando uno enseña la palabra, que la gente va a su casa y puede meditar en la palabra, puede seguir buscando en la escritura. Pero cada vez que Dios hablaba proféticamente, Dios no estaba esperando que la gente se fuera a analizar a ver si lo que Dios decía era verdad. Y no está mal pesar la palabra, no está mal asegurarse y discernir que la palabra provenga de Dios, pero la palabra profética tiene la intención de producir una acción inmediata. Entonces debemos de responder de manera inmediata. Si no respondimos en el momento preciso que Dios habló, pueda que perdamos la oportunidad de Dios acerca o a través de una palabra. Entonces necesitamos ser diestros en discernir cuando Dios está hablando. No necesariamente hay que decir así es el Señor para entender que Dios está hablando, pero si Dios trae una palabra profética, entonces qué importante, Keila, que nosotros aprendamos a discernir en el Espíritu y por la palabra, porque habrá muchos que vendrán a producir totalmente lo contrario a lo que Dios quiere producir en la iglesia. Entonces nos vamos a ir en esa dirección y yo quisiera que nos compartieras un poco qué necesitamos como pueblo de Dios para poder discernir la dirección correcta y entender que la voz de Dios está hablando, ¿verdad? Muchos ni tan siquiera se darán cuenta, ¿verdad? Pero tengamos presente que habrá personas que en vez de infundir fe, convicción, terminarán infundiendo una especie de temor y duda en las promesas del Señor. Así que compartirnos un momento, Keila, en esa dirección para comenzar en esta noche. Voy a iniciar con esta frase, que tal vez usted ahí la nota o la comparte, que dice: la enseñanza de la verdad es la mejor arma contra las tinieblas de la ignorancia. La voy a volver a repetir. La enseñanza de la verdad es la mejor arma contra las tinieblas de la ignorancia. Yo siempre le he dicho a los que han tenido la oportunidad de ser su maestra en las diferentes escuelas, porque muchas veces me dice, se da tanto profeta, se escucha de tanto profeta, uno ve en las redes sociales tanto profeta, pero a veces el problema es que los mismos hijos de Dios no saben identificar cuál es un profeta verdadero y cuál es un profeta. Significa que hay un profeta verdadero, pero a veces la misma iglesia no está en la capacidad de discernir cuál es un verdadero y cuál es un falso. Ahora, hay profetas verdaderos que no han tenido la preparación necesaria, no tienen el conocimiento
o más que un conocimiento, no tienen la revelación necesaria de cuáles son las evidencias de un profeta, cuál es la unción de un profeta, cómo debe moverse, qué la palabra que uno tiene que soltar como profeta. Hay varias ramas de la profecía. Por ejemplo, hay profetas que son videntes, pero un profeta vidente no está en la obligación de dar una palabra revelada porque él es un profeta vidente nada más. Entonces es ahí donde muchos profetas verdaderos caen en el error, que son personas, son profetas que han nacido en el corazón de Dios, pero realmente no han entendido cuál es el llamado. Como le ponía el ejemplo, los profetas videntes, hay profetas que son videntes, nada más, que ven, que tienen visiones, que tienen una unción poderosa para ver, por eso son videntes. Pero un profeta vidente no está obligado, no tiene, por decirlo más claro, el llamado a darle una palabra profética, pero como son videntes y no se han dado cuenta cuál es la rama profética en que ellos se mueven, cometen error y se ven obligados ante las personas, porque las personas, llega un profeta, lo primero que esperan que el profeta les dé una palabra, que les dé una revelación, que les dé una profecía, pero ahí el profeta se ve a la obligación de dar y de dar lo que la unción que no tiene la revelación para dar una palabra profética, no tiene la revelación para una profecía, y es ahí donde llevamos al pueblo de Dios a caer en el error. Como le decía anteriormente, y a mis alumnos que son de la escuela, usted tiene que conocer cuáles son las evidencias de cada ministerio, cómo se mueve un apóstol, cómo se mueve un profeta, porque es ahí donde usted quita la ignorancia. Y como les decía, la mejor enseñanza, la enseñanza de la verdad es la mejor arma contra las tinieblas de la ignorancia. Si usted como hijo de Dios, dice la palabra que usted puede medir la profecía, puede evaluar la profecía, pero todo depende del nivel de conocimiento de la palabra que usted tenga. El hecho de que usted diga, no, este versículo dice que yo tengo que juzgar la profecía, pero si usted no está al nivel del conocimiento de la palabra, no la puede juzgar. Pero usted como hijo de Dios puede conocer las evidencias proféticas. Usted puede saber un profeta cuando habla, cuando se mueve, cómo actúa, si realmente está dando evidencia del llamado y de la unción que tiene. Qué tremendo. Hay que entender, hay que aprender, hay que dejarse formar. No necesariamente hay que ser profeta para formarse en el área profética. Recordemos que somos una iglesia profética. Y qué importante entender cómo opera, cómo funciona el ministerio profético. De repente usted dirá, bueno, es que yo no soy profeta. Bueno, eso no interesa. Lo que interesa es que usted tenga conocimiento de la verdad. ¿Cómo opera un profeta? Muy interesante lo que Keila mencionaba al respecto de que no todos los profetas operan igual. Unos son videntes, ¿verdad? Tienen diferentes operaciones. No todos los profetas son videntes, ¿verdad? Pero los videntes son profetas. Mire qué frase. Pero mire qué tremendo. La palabra de Dios no es, dice la escritura, dijo el apóstol Pablo, la palabra profética más segura es la Biblia, lo que está en la Biblia. Y no está sujeta a la interpretación personal de nadie. O sea, no es que vamos a tomar las escrituras o una palabra profética y la vamos a interpretar a nuestra conveniencia. Lo interesante de esto es entonces qué es lo que debemos hacer. Yo creo, Keila, en especial, que tenemos que tener un oído profético. Yo no sé, espero que usted entienda el término, tener un oído profético para poder escuchar la voz de Dios. Hay un verso cuando Dios le escribe a las 7 iglesias y le dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús dijo: Dios me ha enviado para hablarle a este pueblo, como dijo el profeta Isaías, citando el verso, para que escuchando, ¿cómo es la frase? No recuerdo, Keila. Para que oyendo, escuchando no oigan, y viendo no vean. Mire qué tremendo. Eso significa que tener un oído profético o una visión profética es tan importante, porque si Dios habla, Dios puede estar hablando tan claro y yo sin poder entender. Dios me puede estar mostrando las cosas de manera tan clara y yo sin poder ver. Entonces yo creo que Dios
se ha encargado de levantar profetas en este tiempo para hablarle a su iglesia. Pero yo creo que también la iglesia, Keila, se tiene que preparar para escuchar la voz de Dios. Eso es importante. Entonces, ¿qué nos podés comentar en esa dirección? Okay. Como les decía al principio, bueno, parte de la Escuela Apostólica Rema, hay una de las escuelas que se estudia el ministerio profético. ¿Qué les decía yo a mis alumnos? Ustedes tienen que conocer, ahí vemos la evidencia de un profeta. Como iglesia tal vez no todos son profetas, pero es necesario, si usted es parte de un ministerio profético, es necesario que usted conozca. Como decía el apóstol Obed, el que tiene oído, es necesario tener un oído profético. Nos movemos bajo una unción apostólica y profética. Luz y Vida es un ministerio profético. Ahora, Dios habla, y Dios, creo que ahorita el tiempo que vivimos es donde Dios más está hablando a su pueblo. Hoy mencionaba lo que era el discernimiento. Para escuchar la voz de Dios usted tiene que tener activado su discernimiento, y creo que aquí es donde el pueblo de Dios está fallando. En este tiempo profético que estamos viviendo, Dios está siendo más que claro, pero usted tiene que tomar en cuenta esto que le voy a decir. Si Dios le va a hablar a través de un sueño, a través de una visión, usted tiene que tener esto claro. Todos los sueños, todas las visiones vienen condicionadas a su propia interpretación. Por más sencillo que usted pueda tener, el sueño que pueda tener, el sueño viene condicionado a una interpretación. Por lo más sencillo, usted lo más claro que usted lo vea, por lo más claro que escuche, usted tiene que tener claro, se lo vuelvo a repetir, todos los sueños, todas las visiones vienen condicionadas para una interpretación, vienen codificados, digámoslo de esta manera, vienen codificados para una interpretación. Yo le decía la primera parte que hicimos, que hablamos bastante de los sueños. Recuerde que yo le decía que cuando uno duerme, el espíritu de nosotros es ministrado. Pero yo le voy a mencionar otro inciso, por decirlo así. Cuando nosotros dormimos, también nuestro espíritu es enseñado. ¿Cuál es el problema? Primero, que no tenemos el discernimiento correcto. No estamos teniendo un discernimiento espiritual que nos permita ser sensibles a los mensajes del cielo. Muchas personas pueden decir, yo tengo discernimiento, yo tengo revelación, yo puedo decir que mi espíritu está alerta, pero ojo, yo le decía anteriormente, cuando dormimos, la carne descansa, el espíritu está atento. Ahora, por ejemplo, si usted ve en Cantares 5 versículo 2, mira lo que dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Cuando dice mi corazón velaba, no se refiere a los sentimientos que usted siente, a su esposo, a sus amistades, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con los sentimientos, tiene que ver con el espíritu, que cuando yo dormía, dice Cantares, mi espíritu estaba alerta, en otras palabras. Mire lo que dice Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. Mientras descansa, el espíritu está siendo enseñado. Pero mire otro punto interesante. Su espíritu, mientras usted duerme, su espíritu puede estar despierto. Pero su espíritu, aunque está despierto, puede estar sordo y ciego. Mire qué interesante esto. Usted me dirá, no, yo siento que mi espíritu está despierto, pero si puede estar despierto, pero dice la palabra, pero puede estar sordo y puede estar ciego. Cuando usted percibe lo celestial, ya sea mientras duerme, mientras está en comunión con Dios, no es una convicción que yo tengo la convicción de que Dios me habla, yo tengo la convicción de que yo escucho, que yo entiendo, interpreto, no. Esto no es asunto de convicción, sino asunto de naturaleza, porque esa es la naturaleza de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos tenemos la misma habilidad para captar. En otras palabras, no tenemos el mismo discernimiento a la hora que Dios se comunica con nosotros. ¿Por qué? Posiblemente su espíritu no está alerta, o posiblemente su espíritu está sordo y está
ciego. Usted dirá, bueno, yo no tengo el nivel o no tengo el discernimiento necesario para descodificar los mensajes del cielo. Y dice usted, no, pues yo me conformo porque haya un profeta. Ahora, tal vez todos no tendrán, siendo esto como un paréntesis, no tendrán esa habilidad profética, pero dice el Espíritu Santo que si usted le pide algo a Dios y lo hace bajo el alineamiento y bajo el orden correcto, usted puede llegar a tenerlo. No sé si querés agregar ahí algo. Bueno, mire qué tremendo. Hay una frase que me gustó la vez pasada que estuvimos hablando, y es que cuando Dios habla, ya sea a través de sueños y visiones, Dios nunca crea confusión. Porque hay gente que tiene muchos sueños. Hay gente que tiene muchos sueños y no necesariamente son sueños que provienen del Señor. Estamos experimentando unas situaciones ahí, pero seguimos. Yo decía que hay gente que tiene muchos sueños, no necesariamente son sueños de Dios, ¿verdad? Pero hay algo que me gustó la vez pasada que mencionabas al respecto, y es que los que son sueños, visiones, ¿verdad? No producen confusión en medio de la gente. Hay personas que me han contado sueños y tan confusos, tan vagos, no sé si entienden el término, tan sin un panorama muy claro, y no nos podemos confundir al respecto, ¿verdad? Quiero poner así como este contrapeso. Yo creo en las visiones, sueños. Yo soy una persona que no sueña mucho, pero cuando sueño, mi amado hermano, yo creo que Dios me habla a través de los sueños. Yo no soy de las personas que tienen una visión así como muy recurrentemente. He tenido visiones, pero Dios me habla más a los sueños. Y en lo particular, tal vez no sucede en la mayoría de las personas, cuando Dios me da un sueño, casi que en el mismo sueño yo estoy discerniendo en la palabra. En el mismo sueño, cuando yo estoy viendo un escenario, inmediatamente yo estoy discerniendo en la palabra lo que estoy viendo o lo que estoy soñando. Yo no sé si aquí le voy a hacer la pregunta a la profeta Keila, si eso será normal. Bueno, creo que es normal, me refiero normal en la mayoría de las personas. Si Dios se encarga de poner ciertos detalles que le va a permitir a la persona poder interpretar correctamente el sueño, o viceversa, ¿verdad? Porque si nuestro vaso está vacío, porque Dios es el que viene a ministrar nuestro espíritu, pero si nuestro vaso está vacío, lo puede llenar cualquier otra cosa. Entonces yo no sé si esa parte del discernimiento cabría en ese espacio ahí, en el entender de que si yo estoy lleno de la palabra de Dios en lo personal, creo que el discernimiento, esta frase es mía, esto no lo escuché en ninguna parte. Para mí el discernimiento, entre más yo conozca de la palabra de Dios, palabra viva, ¿verdad? Revelada, que yo viva, practica, mayor discernimiento voy a tener, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos entonces, Keila, discernir? Porque hay gente que a mí me cuenta sueños y yo leo, yo los escucho, y a veces por no desanimarlos, uno trata de buscar la manera más diplomáticamente decirle, mire, este sueño no tiene ningún sentido, ¿verdad? Mas sin embargo hay sueños de Dios, y Dios mismo creo que se va a encargar de que nosotros podamos discernir correctamente lo que el Señor nos está diciendo. Ok. Obed mencionó algo importante. Hay uno estudia bastante sobre los sueños, sobre las visiones. Mientras yo estudiaba, yo descubrí algo que yo no sabía de los sueños. Uno en los sueños, claro, si usted tiene el discernimiento correcto, si usted está en el nivel correcto, su discernimiento, usted dice la palabra que usted puede tomar autoridad en los sueños.
¿Y qué es lo cuando uno toma autoridad? Es cuando en medio de lo que usted está soñando, lo que mencionaba el apóstol Obed, usted está teniendo el discernimiento, en el mismo sueño está teniendo el discernimiento de lo que usted está soñando. Por eso, y mientras yo estudiaba eso, decía ahí la persona que estaba enseñando, de que uno puede en el mismo sueño tomar autoridad y decirle, Dios, yo no estoy entendiendo, explícame. Lógicamente a veces uno no lo hace hablado de la forma natural, pero el mismo espíritu de nosotros que está alerta, que se mantiene alerta, uno por medio del espíritu se comunica con el espíritu de Dios y es ahí donde viene lo que mencionaba el apóstol Obed, la revelación, el discernimiento de lo que en ese momento estamos soñando, y eso pasa dentro del mismo sueño. Para que vea que esto de los sueños es amplio, es bien bonito, es bien... tiene mucho del espíritu y este es algo que yo el momento que lo aprendí, que lo descubrí, como usted le quiera llamar, yo la siguiente vez yo lo puse, mi espíritu lo puso en práctica, porque a veces tenemos la ignorancia, por decirlo así, de que no conocemos cómo Dios se mueve, no conocemos porque pensamos, no, Dios habla a través de un sueño y con soñar lo que yo soñé me basta, y vea que yo le estoy dejando claro que no es suficiente. Como le dije, todos los sueños vienen codificado, vienen por muy simple que sea la voz que usted escucha o muy simple que sea lo que vea, todo viene condicionado para su interpretación o descodificación. Y lo que le mencionaba el apóstol Obed, cuando uno toma autoridad dentro del sueño, que el mismo espíritu empieza a revelarle o indicarle por qué está soñando o qué es lo que significa que está soñando. Bueno, qué tremendo, mire qué término, lo que nos acaba de enseñar la profeta Keila. En lo personal no lo sabía, pero a mí me pasa mucho, estoy soñando algo, inmediatamente el Espíritu Santo me está trayendo escrituras. Yo puedo discernir en ese momento lo que eso significa, porque casi que en un sueño, casi siempre no hay palabras, no está Dios ahí directamente hablándote, sino que Dios te está mostrando cosas. Entonces, aparte de lo personal, Keila, yo creo en lo personal que el sueño, los mensajes de Dios por sueño tienen mayor profundidad muchas veces que otros medios. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje humano es muy limitado, demasiado limitado para nosotros poder a veces expresar palabras. Y yo creo que a veces nuestra mente también es muy limitada para nosotros poder percibirlo todo. Entonces Dios tiene que utilizar otro tipo de lenguaje, y ahí es donde entra el lenguaje de los símbolos, ¿verdad? Relacionado con lo que las escrituras establecen, y eso nos permite a nosotros tener mayor amplitud en lo que tiene que ver con la interpretación de los sueños o del mensaje divino que Dios le quiere hacer llegar a su pueblo. Entonces mire qué tremendo. Yo voy a invitar a las personas que nos puedan hacer preguntas, si tienen algunas preguntas al respecto, para que nosotros, si tenemos el espacio, pues lo vamos a evacuar. Entonces, bueno, hablaba un poquito, Keila, de la gente que tiene sueños recurrentes. Hay gente que tiene sueños de peligro, que lo van a matar, que la familia se va a morir, ¿verdad? Y muchas veces esos son temores. A veces no necesariamente son sueños que provienen de Dios. Científicamente los sueños son un conjunto de químicos que se revuelven, por decirlo así, en la cabeza, ¿verdad? Pero nuestro espíritu, yo creo que cuando hay un sueño de Dios, Él no va a producir confusión ni temor, sino convicción. No sé si estoy equivocado en ese aspecto, hoy me corregís, pero eso es lo que yo creo. Él produce, a menos que sea un ataque del enemigo también, atacándonos en sueños, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor no produce confusión ni temor, miedo, a eso me refiero, sino todo lo contrario, fe, convicción, una sensación de paz, de tranquilidad, porque yo no creo que el Señor vaya a ministrar mi espíritu y me deje lleno de miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podrías decir a esas personas que tienen sueños recurrentes y a veces dicen, bueno, es que cada rato sueño que van contra mi familia, que se va a morir, que no sé qué? ¿Qué le podrías aconsejar a esas personas que tienen ese tipo de sueño? Ok, primero, sueño más interpretación es igual a profecía. Eso esa es una ecuación que usted la tiene que tener claro.
Sueño, interpretación, igual a profecía. Ahora, cuando una persona está teniendo bastantes sueños de accidentes, de muerte, de temor, como yo le dije en la primera parte que tuvimos este programa, Dios, este tipo de sueños solo se los va a dar a personas que realmente tengan la sabiduría necesaria para manejar ese tipo de sueños. Ahora, cuando una persona está teniendo bastantes sueños de miedo, de muerte, de temor, de accidente, etcétera, uno tiene que evaluar a la persona más que todo, evaluarle espiritualmente, evaluar su niñez, si hay heridas, cuando una persona sueña bastante con este tipo de sueños, probablemente hay una puerta o hay algo en su niñez que todavía no ha cerrado, porque este tipo de sueños Dios se lo va a dar a aquellas personas que sepan manejarlo hablando maduramente. Vea otra cosa que yo aprendí de los sueños, no sé si usted lo sabe. Cuando yo he escuchado a muchas personas que me dicen, hermana, mire que yo sueño, veo sombras, a veces estoy en la casa y volteo a ver y siento que pasó una sombra, veo bastante sombras, escucho ruidos. Varias personas me han dicho a mí que muy seguido les pasa eso. Y vea lo que yo descubrí en los sueños. Una persona que ve sombras, que escucha constantemente, tal vez no todos los días, pero que en su momento ve sombra, ya sea dormido o ya sea despierto, y escucha este tipo que usted dice, uno escucha y dice, no, este no es un ser humano, este es alguien del otro mundo, por decirlo así, más popularmente. Es una persona que constantemente ve esto o siente esto, es una persona vaya, se me fue la palabra, una persona que está sujeto a tormentos. Mire qué interesante esto. Una persona que ve constantemente sombras, ya sea dormido, despierto, o escuche o oye un ruido que no es de este mundo, es una persona que está sujeto a tormentos. Vea qué interesante, no es una persona que está teniendo discernimiento y está viendo otros espíritus, no. Es una persona que está sujeta a tormento. Ahora, a veces cuando Dios muestra sueños de que hay accidentes, de que tal vez algo masivo entre personas, un daño masivo entre personas, la mayoría de los casos Dios le advierte al profeta la situación por la que puede estar pasando X lugar o X país o X ciudad. Simplemente está advirtiendo la situación que espiritualmente se está moviendo. Tal vez naturalmente nadie lo está viendo y él le muestra al profeta espiritualmente qué es lo que se está moviendo o lo que se va a mover y se va a desatar. Ahora, ¿cuál es el error? Y yo le voy a contar una experiencia. Una vez una persona me cuenta un sueño de X lugar con X personas y estaba involucrado el espíritu de muerte. Dios me venía trayendo sobre ese lugar mucho tiempo, muchas percepciones que venía sintiendo en mi espíritu. Y yo cuando esa persona me cuenta el sueño, yo inmediatamente confirmo todo lo que el Espíritu Santo venía poniendo en mí. Ahora, yo les hago saber espiritualmente qué es lo que, yo les dije, es lo que está pasando y lo que sucedió en el sueño de muerte es lo que posiblemente puede pasar si ustedes no hacen algo. Fue lo que le interpreté del sueño, porque el Espíritu Santo a través de ese sueño estaba confirmando lo que yo venía sintiendo. Ahora, yo vengo y les dije esto es lo que ha estado pasando. Yo veo que naturalmente les dije lo que se estaba moviendo en ese lugar y que si espiritualmente no se hacía algo, pues Dios estaba advirtiendo que en 1 o 2 meses más o menos, por decirlo más claro, en el mes de diciembre podía pasar algo de lo cual como comunidad nos podíamos lamentar. Ahora, una vez que escuchan la interpretación, se empezaron a tomar acciones sobre las personas que aparecían en el sueño. Donde yo nunca dije que a las personas que estaban en el sueño les iba a pasar lo que la persona soñó. Porque a veces Dios muestra personas dentro del sueño para nosotros poder ubicar de qué lugar está hablando. Si aparece que una persona va a morir en X ciudad, no significa que la persona es que se va a morir, simplemente Él nos hace ver personas conocidas porque Él necesita simbólicamente especificarnos el lugar
no necesario, y empezaron a tomar acciones humanamente basadas en el temor, basadas en el miedo. Empezaron cuando llegó la fecha de diciembre, todo el mundo dijo, mejor me voy antes que aquí pase algo, cuando eso no se trataba humanamente, cuando esto no se trataba sobre las personas que aparecían en el sueño. Entonces tenemos que tener cuidado porque dicen, no están teniendo el oído profético, el oído está siendo cerrado, porque aun cuando yo interpreté el sueño, en ningún momento dije que las personas tenían que irse, en ningún momento dije, no hagan esto, quédense aquí. Yo dije lo que espiritualmente, pero basados en el miedo y el temor, nadie escuchó lo que yo dije. Cada quien empezó a tomar sus acciones de acuerdo a lo que sentían en ese momento. Qué tremendo, qué interesante. Miren qué tremendo, porque a veces hay cosas que no necesariamente, que necesariamente tienen que tener una interpretación antes de actuar de manera errónea y de manera equivocada. Ya quiero leer un par de comentarios aquí. Dice Reina Isabel, dice, yo he tenido sueños donde tomo autoridad y logro actuar en el sueño. Otros donde la humanidad me domina y actúo normal. Al despertar, pues agradezco que solo fue un sueño. Y si es algo malo, actúo, pero ya despierta. Aquí mi hermano Freddy desde los Estados Unidos nos dice, tuve 3 sueños con caída de 3 aviones. Los 3 sueños sucedieron. ¿Cómo puedo catalogar dichosos sueños? Vamos a pasarle el pase a Keila a ver qué nos puede decir, tanto del primero como del segundo comentario. Bueno, el primero dice que hay sueños donde ella toma autoridad y hay otros donde ella actúa, ya cuando ha despertado. Lo correcto es que tendría que hacerse una evaluación espiritual, porque si ella ha tenido la autoridad sobre los sueños, significa que debe mantener esa autoridad dentro de los sueños. Realmente no es cualquier persona que de un día para otro dice, bueno, yo voy a soñar y voy a tomar autoridad, porque no es la convicción de lo que yo quiero, de lo que yo siento, es cómo está mi espíritu en relación con el Espíritu de Dios. Entonces lo correcto es tomar la autoridad y mantenernos en esa autoridad dentro del sueño. Y a veces decimos, como decía ella, gracias a Dios solo fue un sueño. No, por algo alguien por algo soñamos algo, por algo Dios nos ha advertido. No es solamente, bueno, desperté, gracias a Dios era un sueño. No, tener consciente que por algo tuvimos el sueño. Como le dije, hay sueños que hay que evaluar, que tienen que ver con alguna raíz, alguna herida que podamos tener emocionalmente, o puede ser que Dios nos esté hablando. Entonces no podemos quedarnos con el simple hecho, gracias a Dios desperté, solo era un sueño. No, quedar uno, ¿por qué Dios puso esto en mí? Tomar el tiempo si es de parte de Dios, y si es usted dice, yo tengo la convicción en mi espíritu que es de parte de Dios, entonces por algo Dios quiso comunicarse con usted a través de ese sueño. Entonces no lo dejemos como gracias a Dios fue un sueño. No, mantener nuestro espíritu alerta a lo que pueda venir, y en este caso pues buscar una persona correcta para que lo interprete. Ahora el otro sueño dice, tuve 3 sueños con la caída de 3 aviones y los 3 sueños sucedieron. ¿Cómo lo podemos catalogar? Muchas veces mucha parte de los sueños que uno tiene, Dios no los hace saber para nosotros poder interceder. Hay muchos sueños que yo he tenido con muchas personas que en ningún momento yo decido contarlos. Simplemente yo sé que Dios los está poniendo en mí para yo poder interceder, para yo poder orar, vienen siendo como una advertencia que Dios nos hace. Entonces, si Dios nos hace una advertencia, yo tengo que tomar una responsabilidad de orar y darle la debida interpretación. No puedo empezar a orar si yo no descodifico el sueño. No cometamos ese error. Tuve un sueño feo. Bueno, voy a empezar a orar para que eso no pase. No. Primero yo tengo que tomar el tiempo de descodificar para poder orar correctamente. Bueno, saludamos ahí a Eleida Ruiz hasta Isla Caimán, ¿verdad? La veo primera vez conectada, entonces le damos un saludo muy especial y gracias a todos por seguirnos. El tema no era de los sueños, pero nos estamos enfocando ahí.
a Neily Solís, a todas esas personas nuevas, mis amados hermanos de la casa, bendigan sus vidas de manera especial. Voy a leer otro comentario aquí que dice: hace poco tuve un sueño bien fuerte, pero al despertar sentí que no era hacia mí, pero pedí a Dios su cobertura hacia los demás. Mire qué tremendo. Vamos a ver, creo que por ahí leí otro comentario. El asunto es, entonces, bueno, sobre todo pedirle dirección. No sé sobre este comentario, Keila, si nos puedes decir algo más antes de decir algo en especial, ¿verdad? Que quiero también acotar en esta noche. Bueno, veo que la misma persona fue del sueño anterior que decía de que ha tomado autoridad en los sueños. Entonces puede ser de que cuando uno llega al nivel de tomar la autoridad dentro de un sueño, uno está siendo escogido para algo especial de parte de Dios. Y se dice: tuve un sueño bien fuerte, pero desperté y sentí que no era hacia mi persona, simplemente siento en su espíritu que debía pedir cobertura hacia los demás. Es como les dije, en cada sueño tiene que haber un símbolo, un color, algo que determine a quién va dirigido ese sueño. En ese momento la persona sintió que no era hacia ella, sintió y así oró en coberturas a los demás, pero posiblemente dentro del sueño había algo que le indicaría a ella a quién estaba dirigido el sueño. Qué tremendo. Por eso es importante descodificar. Qué tremendo, descodificar. Recuerda esa palabra, descodificar. No necesariamente podemos tomarlo literal, pero sí descodificar para ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar, que puede pasar o puede acontecer. Quiero acotar algo muy importante aquí, porque mire qué tremendo. Hay un hecho en la Biblia que tiene que ver con el rey Nabucodonosor. Era un rey pagano, un rey que adoraba a otros dioses, y él tuvo un sueño. Y en esos tiempos ellos contaban con el profeta Daniel, que era un intérprete extraordinario de sueños y visiones. Y el hombre fue y le interpretó el sueño. El rey pagano Nabucodonosor desatendió las palabras de Daniel, pero el sueño se terminó cumpliendo. Él anduvo con un animal y al final del proceso reconoció al Señor. Entonces, lo interesante de esto, Keila, es que básicamente el rey Nabucodonosor no era parte del pueblo de Israel, aunque llegó a ser temeroso de Dios gracias al profeta Daniel. Pero curiosamente Dios le da un sueño a una persona que no es hija de Dios, que no es cristiana, por decirlo ya en nuestro tiempo, no es creyente en Cristo. Y es muy curioso eso. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo más recomendable si llega una persona y le dice: tuve un sueño, y no asiste a una iglesia, ¿verdad? O este tipo de cosas solo pueden suceder en casos específicos como un gobernante? Yo no sé qué recomendaciones nos podrías dar en ese momento con personas tal vez que no son convertidas y que también pueden tener sueños, ¿verdad?, reveladores, como en el caso del rey Nabucodonosor. Ok. Uno tiene que tener bien en cuenta, hay una rama de lo profético, así como yo les mencionaba a los videntes. Hay una rama que hay personas con un llamado profético, especialmente dirigido a ayudar a hacer una ayuda profética a aquellas personas que están en eminencia. Esa es otra de las ramas proféticas. Hay profetas que tienen ese llamado en este caso, como Bendo mencionaba, él buscó a interpretar a un hombre de Dios. Hay personas que se van a mover, si lo hablamos desde un punto de vista de un rey, un presidente, hay personas, hombres de Dios o mujeres de Dios, que están llamadas a una rama profética a interpretar y a guiar personas que están en eminencia. Ahora, si usted no es una persona que está en eminencia, por decir no es ni un presidente, ni un alcalde, ni un gobernador, ni nada de eso, y se le acerca a una persona a decirle: María, por decir un nombre, fíjate que yo soñé esto
que te pasaba. Normalmente la gente le dice, yo soñé que te pasaba algo malo y este fue mi sueño. Yo le mencionaba el programa que tuvimos en la primera parte, que una persona que no está en comunión con Dios, yo no puedo aceptar algo de esa persona. Y hay personas que me han dicho, fíjese que tal persona soñó conmigo, y yo dije, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Desde el momento que usted le da la duda que puede pasar, créame que le va a pasar. Ahora, hay personas también dentro de la iglesia, de su misma iglesia, que le digan, hermana, fíjese que yo soñé esto con usted. Ahora, yo tengo que juzgar el nivel espiritual de aquella persona. Yo tengo que juzgar la comunión espiritual que hay de esa persona hacia Dios, porque una persona que no tiene la relación correcta, que posiblemente asiste a la iglesia pero viva una vida pecaminosa, yo no puedo aceptar que Dios me hable a través de esa persona. Entonces, en el momento que dice, no, fue una persona de la iglesia, vamos a ver qué pasa. Créame que usted abre la puerta para que ese sueño se cumpla. Y un sueño que venga de parte de una persona que no asiste a una iglesia, créame que no viene de parte de Dios. Aún personas dentro de la iglesia cristiana, hijos de Dios, pero que no tienen la comunión con el Espíritu Santo, no tienen la comunión con Dios, determina el nivel, el discernimiento que esa persona tiene. Entonces esa persona no va a poder, Dios no va a usar una persona con la cual no tiene comunión, con la cual no tiene relación para hablarle a mi vida. Entonces el momento que usted acepta un sueño de esa persona, usted le está abriendo una puerta a Satanás para que usted acepta lo que esa persona ha soñado. Yo he escuchado casos que me dicen, fíjate que yo soñé que tal persona vino y me dijo esto, y vamos a esperar, y a los meses me dicen, fíjate que esto que me pasó, yo creo que era lo que lo que en el sueño me estaban revelando. Usted acepta algo de personas a las cuales es fácil juzgar. Si es de su iglesia, usted es fácil saber si esa persona está en las condiciones espirituales para que Dios le hable a usted a través de ella. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque usted cuando le hablan, soñé que algo le pasaba, inmediatamente le viene el temor. Entonces usted lo primero que quiere es escuchar lo que esa persona dice. Porque si le viene el temor y usted tiene su espíritu alerta, porque no le dice? Aleluya. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Pedimos su paciencia. Vamos a ver cómo nos reconectamos con la profeta Keila. No sé si me estás escuchando por ahí. Keila, no sé si estás con nosotros. Vamos a tratar de reconectarnos con ella porque nos está diciendo algo muy interesante, ¿verdad? Porque mucha gente, familiares, vienen, mira, me soñé esto, mira, me soñé lo otro. Y lo más probable es que esté rodeado de temores, lo más probable es que esté rodeado de circunstancias que viene arrastrando en su vida y las veamos manifestadas a través de sueños, que esa era prácticamente la siguiente pregunta que yo le iba a hacer a la profeta Keila, que también los ambientes en los cuales nos movemos pueden influir en los sueños. No sé, vamos a ver cómo hacemos para reconectarnos con la profeta Keila. Keila, ¿estás ahí con nosotros? Que te perdimos por un momento. Sí. Okay. Entonces no sé hasta dónde me escucharon. No sé si podés empezar lo que comenzabas a decir, que de ahí se nos fue la señal. Okay. Profetas inconversos, aquí viene una pregunta. No hay profetas inconversos. Todos los profetas tenemos un llamado y debemos mantenernos. Ahora, de sueños de personas inconversas no vienen de parte de Dios. Recuerde que cuando nosotros dormimos y soñamos, nuestro espíritu es ministrado, nuestro espíritu es enseñado, y Dios no va a tener esa comunión a ese nivel con una persona que no le ama, que está en desobediencia, que está en rebeldía. Entonces, un sueño de una persona inconversa no viene de parte de Dios. También les mencionaba que hay hermanos cristianos, hijos de Dios de nuestra misma iglesia, que muchas veces se acercan a comunicarnos que han tenido un sueño. Entonces también tiene que evaluar a aquella persona, porque una persona que no tiene una buena relación con Dios no va a tener el discernimiento correcto. Entonces también vean lo que les voy a mencionar.
hay 3 consecuencias específicas provocadas por una vida que no es correcta delante de Dios, y muchas veces y cristianos, hijos de Dios, dentro de una iglesia nos estamos llevando esa relación correcta con Dios. Entonces, usted no tiene la relación correcta con Dios, va a tener incapacidad de escuchar, incapacidad de ver, incapacidad de entender lo que Dios habla. Entonces, muchas veces hay sueños que son sembrados en personas que no tienen la relación correcta de Dios, que no vienen de Dios, y son usados para poder a usted poder declararle un sueño o algo que no viene de Dios. Y usted muchas veces, es un hermano de la iglesia, es un joven de la iglesia, es una señora de la iglesia, la tengo que aceptar porque es de la iglesia. No, porque usted tiene que evaluar que Dios le va a hablar por una persona que tenga el discernimiento de escuchar, de ver, de entender, o sea, que tenga la comunión correcta con Dios. Entonces, no, los sueños de personas inconversas no vienen de parte de Dios. Una persona cristiana que no tiene la relación correcta ni el discernimiento correcto no va a tener sueños. Dios no le va a hablar a través de esas personas. Y en el caso del rey Nabucodonosor, como les mencioné, hay una rama de los proféticas, que hay un tipo de profetas que son usados para interpretar sueños, para guiar a través de Dios le revela cómo guiar a una persona que está en eminencia. Hay esa rama profética, hay ese tipo de profetas, que es usado para interpretar sueños de gobernantes, de presidentes, de alcaldes, etcétera, de personas que están en eminencia. Entonces sí, es una rama donde Dios llama a hombres o mujeres específicamente para interpretar a aquellos y guiar a aquellos que están en eminencia. Por eso le decía el caso, si usted, ahí puede haber personas inconversas, como este caso de Nabucodonosor, que él buscó la interpretación. Entonces, actualmente también está esta rama profética, donde hay hombres y mujeres que son usados específicamente para guiar e interpretar a aquellos que están en eminencia. Ahora, si usted no está en eminencia, entonces no acepte algo que no viene por una persona inconversa. Ok, pero creo que ese asunto queda claro. El tema también de gente que se mueve en un ambiente de temor, un ambiente de situaciones del alma y el corazón, y tienen sueños también. Supongo que lo mejor antes de escuchar un sueño sería tratar su corazón, ¿verdad? Su vida. Así, siempre uno tiene que tener cuidado con mucha gente que sueña con accidentes, con cosas de terror, que a usted le va a causar miedo. La gente que constantemente sueña no es una persona que constantemente Dios le habla. Una persona que constantemente tiene ese tipo de sueños es una persona que espiritualmente puede estar necesitando ayuda. Puede tener que tenga heridas, puede tener que recientemente heridas que le provoquen eso, o de años atrás. Entonces, una persona más bien que tiene este tipo de sueños constantemente, te dice, ay, la hermana, wow, cómo Dios le habla y le revela sueños. No, Dios no le está revelando sueños. Dios está poniendo en evidencia que necesita posiblemente sanidad interior. Por eso le mencioné anteriormente, una persona que ve sombra, que escucha ruido, dice, yo tengo un discernimiento que siento donde hay un espíritu malo. No, posiblemente es una persona que esté sujeto a tormento. Qué tremendo, qué tremendo. Cuando aquí hay un comentario que yo creo que es parte de lo que dijiste, cuando dice que cuando una persona sueña algo malo hacia nuestra persona y eso se cumple quizá por una puerta abierta al miedo. Ahora, en el momento que usted acepta lo que aquella persona soñó, desde el momento que usted escucha aquel sueño, usted está abriendo una puerta al temor, y eso, créanme que casi está garantizando de que ese sueño se cumpla en su vida. Qué tremendo, qué tremendo. Aquí cuentan un sueño, ¿verdad? Pero para no leer acerca de una situación ahí, pero dice que reprendió a los perros grandes, ¿verdad? Y el temor, y retrocedieron. Y qué bueno. Pero hay cosas, como decías, que según el comentario, que son para interceder, otras, ¿verdad? Para buscar el significado, dice. O las personas que han soñado en lo personal con cierta persona también
hay que discernir si ese sueño hay que compartirlo o no compartirlo. No sé si el comentario es así, ¿verdad? Pero es lo que me parece que yo entiendo. Normalmente cuando usted sueña, lo primero que usted dice, no, yo reprendo lo que reprendo en el sueño, o usted dice, no, yo voy a orar, voy a cubrir la vida de la persona. Normalmente dice, uno soñó con algo de muerte, no, yo voy a empezar a cubrir la vida de mi familia y todos los que están cerca. Normalmente es lo que se hace. Yo le dije, todo sueño viene codificado para su interpretación. No basta con usted ponerse a reprender, porque usted no lo descodifica, no lo interpreta, usted está como reprendiendo a lo loco, cubriendo a lo loco. Entonces uno antes de orar por el sueño, usted tiene que interpretarlo o buscar que se lo interpreten o lo descodifiquen. Usted no puede empezar a orar y decir, no, yo empiezo a interceder, yo voy a empezar a cubrir a los que están cerca, soñé que con muerte, entonces voy a orar por los que están cerca para que no se mueran. Usted no puede empezar a orar e interceder mientras no descodifique, porque simplemente no sabe contra qué está orando, contra qué está intercediendo. Si usted soñó con perros, posiblemente no es contra perros, tal vez lo que podía el sueño, sino que uno tiene que ver realmente todo lo que está dentro del sueño para poder identificar qué es lo que Dios está hablando, si es de parte de Dios y qué es lo que tenemos que hacer. Excelente. Comentabas hace un momento que los inconversos básicamente no tienen sueños que provengan de Dios, a excepción, ¿verdad?, de hombres que van a tener contactos con profetas que tienen el llamado para interpretar sueños a este tipo de gente, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque me gustó eso que dijiste, porque a veces hay ciertos sueños que lo que va a evidenciar que hay personas que tienen que ser sanadas en su alma. A veces dirán, no, es que sentí que alguien me quería hacer un mal o me odiaba o no sé qué. También está evidenciando también que hay algo en su corazón, ¿verdad?, que necesita ser sanado y ser restaurado. Eso es algo muy importante, porque la gente también, hay gente que le cuenta sueños a uno y en esa dirección, y me llama mucho la atención eso que acabas de decir. No sé si podés hablarnos un poquito más en ese tema. Esto de los sueños, algo que tal vez para todos puede ser normal, que todo el mundo sueña, personas cristianas sueñan, otros personas inconversas sueñan, etcétera, etcétera. Es algo que para la mayoría de personas es un tema normal, algo común, podemos decirle. Pero para muchos esto es algo común, y no es un tema común, porque los sueños existen porque Dios habla a través de los sueños. Ahora, ¿por qué hay sueños? Si Dios escogió el sueño, el medio que utiliza para comunicarse con nosotros, ¿por qué? Porque cuando nosotros soñamos, cuando la carne descansa y el espíritu está alerta. Ahora, usted tiene que también tener en cuenta que hay visiones nocturnas, que a través de un sueño usted puede tener una visión. Entonces tiene que identificar si fue visión o si fue sueño, que son cosas muy diferentes, y hay otras maneras de cómo Dios habla. Ahora, ¿por qué esto se ha vuelto un tema común? Porque el mundo de las tinieblas ha querido distorsionar el medio, uno de los medios importantes que Dios usa. Yo creo que el sueño es uno de los medios para mí importante, porque a través de los sueños, como yo le digo, somos ministrados, somos enseñados, y a través de los sueños también construimos diseños. Creo que esto no se lo había dicho. También a través de los sueños construimos diseños. Entonces es un medio importantísimo que Dios usa, y esto se ha vuelto un medio común, que todos queremos soñar y todos decimos que soñamos de parte de Dios, y la misma humanidad lo hemos vuelto algo común y algo sin sentido, porque usted habla con alguien que tuvo un sueño, el persona le va a aceptar y le va a escuchar, pero ¿por qué? Porque esto se ha vuelto un tema común, algo común, que personas inconversas o hijos de Dios soñamos y decimos, Dios me habló y me mostró que a usted le pasaba esto, o Dios me dijo que le viniera
a comunicar esto. Entonces lo hemos distorsionado, lo hemos vuelto un medio humano, lo hemos hecho humanista, y esto no es un tema común y humanista, este es un medio importantísimo que Dios ha utilizado y sigue utilizando. El problema es que usted dice, ¿por qué alguien tuvo un sueño malo y se cumplió? Porque usted mismo abrió la puerta, porque usted mismo espiritualmente se dio. ¿Por qué yo, si estoy mal espiritualmente, pues soy me vuelvo una herramienta para que el mundo de las tinieblas me use y le infunda temor a otra persona? Entonces, el hecho de que el hecho que espiritualmente yo no esté en la correcta relación con Dios me hace ser un peligro del mismo reino, de la misma iglesia, me convierte en una herramienta de peligro para aquellas personas. Y es ahí donde esto lo hemos hecho un tema común. Y mire que usted dirá, bueno, yo no sueño, no tengo la relación correcta. Y ahí nomás se quedó, voy a soñar y voy a buscar a alguien que me lo interprete. Qué bueno que ahí quedara todo esto. El hecho de que usted no tenga el discernimiento común y no sea ese canal para escuchar la voz de Dios, entonces usted vuelve una herramienta peligrosa para las otras personas. Y es muy común que usted diga, yo soñé y fíjese que sí pasó. Claro, usted se está haciendo una herramienta, o posiblemente, como le digo, usted puede estar necesitando de sanidad interior. Qué interesante, qué tremendo. Qué tremendo, porque nadie quiere convertirse en un peligro para infundir temor en la vida de otras personas y abrir una puerta para que el diablo llegue y la gente diga, mira, se cumplió, era de Dios ese sueño, y al final no era de Dios, pero siempre trajo consecuencias de aceptar, de creer. Y decíamos al principio, el cuidado que tenemos que tener en este tiempo, más con todo lo que estamos viviendo. La pandemia genera un ambiente de miedo, de temor, de zozobra, de incertidumbre. Entonces, con mucha más razón, todo ese ambiente también puede influir en la vida de una persona a la hora de recibir sueños, ¿verdad? El temor al enfermarse, el temor a morir, el temor a que un familiar se contagie, ¿verdad?, del COVID-19. Todas esas cosas también pueden influir. Y curiosamente, yo creo que los sueños también son usados por Dios en tiempos claves como este. Entonces es importante que usted pueda entender y sobre todo formarse o haberse formado en estos temas. Y yo le hago invitación a todas esas personas que no estudian en escuela apostólica Rema, ¿verdad?, que usted se matricule. Aleluya, gloria a Dios, usted se lo proponga. Cuando digan, vamos a abrir matrícula, matricúlese, aprenda de la palabra de Dios, y lo más probable es que sea siendo un instrumento de bendición y no todo lo contrario. Amén. Muchísimas gracias a todas las personas que sí están ahí con nosotros. Y nos comentan ahí, dice el hermano Freddy que los sueños se le cumplen, así que mire qué tremendo, ¿verdad? Con el hermano Freddy allá en Lancaster, Pensilvania, mire qué poderoso. Entonces, bueno, mis amados hermanos, yo creo que también los sueños tampoco están para avergonzar a nadie. Yo creo que Dios no avergüenza a nadie. Y también tenemos que tener mucho cuidado en esa rama, ¿verdad? De ser muy maduros a la hora de manejar estos temas. Entonces vamos a ir cerrando porque se nos ha ido el tiempo. Al final nos enfatizamos en esta parte de los sueños, pero vamos a enfocarnos y reiterarles a todas las personas lo importante de tener un vaso correcto o en orden delante de nuestro Dios, para nosotros poder ser un buen instrumento a través de los sueños. Tal vez muchas personas han de estar preguntando, ¿estaré soñando bien? ¿Verdad? ¿Estaré siendo instrumento? ¿Será que seré mal instrumento? Bueno, yo creo que lo importante de todo, como cerrando, como abrimos al inicio, que usted pueda ser un receptor, ya sea recibir un sueño, tener un oído profético, una recepción profética, porque Dios va a seguir hablando a su pueblo. Dios lo va a seguir hablando a través de los profetas, pero la iglesia, nosotros, el pueblo del Señor, tenemos que estar receptivos, tenemos que
aprender a recibir, y la mejor manera de recibir, ¿verdad?, es siendo un vaso útil en las manos del Señor. Mira un comentario que dice: purificar nuestra alma, purificar nuestro espíritu, someterlo a las manos del Señor, para que al final seamos el medio más indicado por Dios para poder dar a conocer un mensaje. Aquí dice que esperan la tercera parte. Bueno, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cómo nos va con toda la situación que estamos viviendo. Pero yo sí creo que en este momento sí hay un ambiente de temor y puede influir, pero también creo en lo personal que los sueños en tiempos claves también son claves, valga la redundancia, para Dios hablar y revelar a su pueblo, no para que el pueblo se llene de miedo, no para que el pueblo se llene de temor, sino todo lo contrario, ¿verdad?, para que su pueblo avance, para que su pueblo siga adelante, su pueblo se llene de fe, de convicción, no de miedo, ¿verdad?, ni de temor, como ocurrió al inicio de la pandemia, y que de repente va a suceder más adelante. No sabemos cuándo, pero puede suceder. Pero lo importante de todo, que usted que nos está viendo, que usted está recibiendo herramientas para saber discernir de la manera correcta. Yo le voy a pedir a la profeta Keila, para cerrar, que haga una oración por toda la gente que nos están viendo, y que los cubra proféticamente. Venga un manto, una cobertura profética, para que puedan ser cubiertos del engaño del enemigo, pero que también Dios los use si los tiene que usar en esta área profética. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces lo más probable es que la persona que mantiene clamando a Dios, Dios le hable. Pero si usted es una persona que está más informada del mundo, entonces va a ser muy difícil. Entonces le pido a la profeta Keila que haga una oración y cubra a las personas que nos están viendo. Antes de orar, voy a concluir con esto. Si un sueño que usted tuvo se cumplió y usted quiere saber si era de Dios o no era de Dios, si el sueño dice que el sueño más interpretación igual a profecía, o puede ser a cumplimiento. Y dice la palabra que la profecía es para edificar, consolar, etcétera, etcétera. No dice que es para sueño más interpretación, no puede terminar en temor, no puede terminar en miedo. Entonces, si el sueño con su interpretación llegó al cumplimiento, llegó a la profecía, va a ser porque realmente usted fue el medio de Dios para que alguien fuera edificado, alguien fuera consolado, etcétera, etcétera, porque la profecía no es para avergonzar ni infundir miedo, sino para consolar, edificar, llevar una palabra. Entonces, si usted quiere saber si el sueño que usted tuvo se cumplió, era de parte de Dios, tuvo que haber terminado en una profecía, fue un cumplimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a orar. Es importante, ahorita Dios está hablando a través de los sueños, pero realmente hay un espíritu de adivinación, de mentira, de engaño que se ha soltado sobre los hijos de Dios, y vamos a cubrir sus vidas. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo, Señor, poniendo un manto de cobertura, Señor, sobre cada persona que está conectada en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que traiga purificación a su alma, que traiga purificación a su espíritu, que traiga purificación a su mente, a su corazón, que puedan someter la carne, someter los sentimientos y las emociones, y sea tu Espíritu Santo el que empiece a gobernar sus vidas, Señor. Yo en el nombre de Jesús declaro que sus oídos proféticos son abiertos, que sus ojos espirituales proféticos sean abiertos para no caer en la mentira, para no caer en el engaño, para no caer en el espíritu de adivinación, de temor y miedo, y que sigan abriendo puertas, sino que esto sea cortado en el nombre de Jesús. Y si hay personas que en este momento están sintiendo en su espíritu de que en algún momento, yo siento en mí que hay personas que están conectadas, que han sentido durante esta transmisión, que han reconocido dentro de ellos que en algún momento abrieron puertas a través de escuchar y abrirles, poner atención a aquellas personas que venían diciendo, que hablaban
a través que Dios les había hablado y ahora puedan sentir en su espíritu que no fue correcto, no fue correcto haber aceptado y abrieron una puerta a las tinieblas. En este momento el Espíritu Santo dice, es el momento de que pidas perdón para poder volver a hacer algo nuevo, construir algo nuevo, poder darte la oportunidad para que mi espíritu y tu espíritu se conecten, porque cuando usted mantiene una puerta abierta a la adivinación, al miedo, al temor, al engaño, usted lo que ha hecho es alejar, aun cuando usted ha creído que su espíritu está alerta, pero el Espíritu Santo me dice, hay muchos que tienen su espíritu despierto, pero han tenido los oídos y los ojos cerrados, y hay personas que están ciegas, que están sordas, aun cuando su espíritu creen que ha estado despierto. Y en este momento el Espíritu Santo te dice, yo voy a perdonar. Si tú reconoces y me pides perdón, yo hoy voy a borrar todo engaño, voy a sacar de tu vida todo espíritu de adivinación y voy a darte la oportunidad para que tu espíritu pueda conectarse. Voy a purificar tu espíritu, voy a purificar tu alma en el nombre de Jesús. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres que a partir de hoy van a comenzar a experimentar algo nuevo, van a poder escuchar la voz de Dios, van a poder escuchar, van a poder ver proféticamente cómo Dios está hablando, van a poder entender, porque para que usted entienda el tiempo profético de Dios tiene que tener sus oídos y sus ojos abiertos a lo que Él está hablando. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquellos que han puesto hoy su corazón ante el Espíritu y han pedido perdón y han reconocido delante de Dios, hoy el Espíritu Santo dice, yo me comprometo, yo voy a visitarte, yo voy a hablarte de nuevo, yo voy a mostrarte las cosas que ocultas de mi reino. Y yo creo en el nombre de Jesús que aquí hay hombres y mujeres Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos sus vidas de manera especial. Una cobertura del Altísimo cubra sus pensamientos, alma y corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, oramos por esas vidas. Cubre sus pensamientos, cubre sus vidas en el nombre de Jesús. Y muchísimas gracias, profeta Keila, por habernos acompañado. Yo de manera especial también bendigo sus vidas y oro para que durante las noches sean ministrados por el Espíritu Santo y los ángeles del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, mándanos, te lo pedimos, para acampar alrededor de cada uno y fortalezca sus vidas y corazones. Fortalezca su alma, ministre y los cubra de todo mal y de todo engaño, de todo ataque, de toda perturbación en sus vidas y en sus corazones. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero darle las gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Vamos a ver si haremos una tercera parte más adelante, si el pueblo lo pide, aleluya. Y quiero recordarle que el día jueves 7:30 tenemos nuestra transmisión en vivo a través de Luz y Vida Radio, conectados por la palabra. Y esté pendiente de las programaciones que tenemos durante la semana para que usted sea poderosamente bendecido por nuestro eterno Dios. Les bendigo de manera especial. Una vez más, muchísimas gracias. Y nos vamos a ver el próximo martes aquí, conectados por la palabra. Saludos del Señor. Pasen muy buenas noches y que el Espíritu Santo les siga bendiciendo de manera especial. Amén, amén y amén.